Bueno, hay muchísimo sitio también hacia adelante, digo, porque no se queden ahí atrás, ¿eh? Hay márgenes delante también, o sea que tranquilos y vamos a empezar, ¿eh? Porque si no estas cosas luego se van retrasando todas las mesas y luego siempre nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Bueno, lo primero agradecerles que estén hoy aquí. Para nosotros es un día muy importante, para Osalan, para nuestra institución, para nuestro departamento, para el Departamento de Sanidad, porque la verdad es que hablar de enfermedad profesional y, en este caso, la presentación de esta investigación es para nosotros muy importante. Lo iremos viendo durante la jornada. Eso sí, como les decía, agradecerles que nuevamente nos veamos en una presentación y más de este tipo. Y yo quiero agradecer especialmente al Departamento de Sanidad y, en su nombre, a su viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, que hoy nos acompañe. Para nosotros es importante, y aunque colaboremos todos los días juntos y nos veamos mucho, este tipo de presentaciones y presentar a la opinión pública un proyecto de estas características es algo que nos honra, y nos honra que él esté hoy aquí para presentar esta jornada. Por lo tanto, yo le voy a dejar inaugurarla y les dejo a todos ustedes con el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández. Muy bien, gracias, Pilar. Egunon también a todos y a todas ustedes. En este escenario, y nunca mejor dicho lo de escenario, porque ahora es lo más parecido a una obra de teatro o a un espectáculo que a una sala de conferencias, porque entre la disposición del escenario, los focos estos alumbrándonos y la costumbre que tienen ustedes de colocarse en la parte de atrás de la sala y no en la parte de delante, pues resulta un poquito curioso la jornada. Pero más allá de estas bromas, quisiera destacar, como decía Pilar, la importancia de este estudio, tanto por el rigor metodológico y por la importancia del tema que aborda, como sobre todo porque no es una pieza aislada de un trabajo de colaboración conjunto que estamos haciendo pues todos los agentes que tenemos que ver con la salud laboral, en definitiva. Hay un esfuerzo compartido por parte de todas las instituciones del Gobierno vasco, Departamento de Trabajo, Osalan, Departamento de Sanidad, Osakidetza y también, por supuesto, de otras organizaciones como son los servicios de prevención, en abordar los problemas de la salud laboral, para lo cual es imprescindible conocer cuál es la carga de enfermedad, cuál es el impacto, cuál es la realidad de estas enfermedades. Es importante reconocer que la principal causa de impacto sobre la salud de las personas está en los determinantes sociales de la salud. Esto ya lo identificó la Organización Mundial de la Salud en un informe hecho público en el año 2008 sobre precisamente los determinantes sociales de la salud, y obviamente uno de los principales es el trabajo, que se convierte en una fuente inestimable de salud, pero también en ocasiones puede convertirse en una fuente de factores de riesgo que pueden impactar negativamente sobre la salud. El informe que van a conocer a lo largo de esta mañana, y que lógicamente yo no les destriparé porque perdería todo su interés, pero sí que aborda dos aspectos importantes. Por una parte, es un estudio descriptivo sobre la evolución de las enfermedades profesionales declaradas en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde el año 1990, para poder conocer mejor su distribución geográfica y su relación con distintas variables, como es el lugar de trabajo, el sector laboral o actividad económica en la que se ha producido, y también pues factores demográficos relacionados con la persona sobre la cual se declara esta enfermedad. Pero que, aun siendo importantes estas informaciones que van a conocer, tenemos que verlas con una gran cautela. Y la gran cautela es que todos conocemos que existe un alto nivel de infradeclaración de las enfermedades profesionales.
nivel de infradeclaración que, aun siendo importante, pues también, como verán en el estudio, demuestran que en la Comunidad Autónoma Vasca estamos en una situación mejor que la inmensa mayoría del resto de comunidades autónomas españolas en cuanto a declaración de enfermedades profesionales, porque, como verán ustedes, somos la segunda comunidad autónoma en el conjunto de España con una mayor declaración de enfermedades profesionales. Y ello, obviamente, se debe a un mejor sistema de declaración que el que pueda existir en otras comunidades autónomas. Y, por otra parte, cuando nos comparamos con otros países europeos, la situación también es, pues yo diría que muy digna en cuanto a declaración de enfermedades profesionales. Por otra parte, es una tendencia en clara mejoría. Hemos dado pasos importantes a lo largo de los 2 últimos años en la declaración de enfermedades profesionales. Puedo darles como dato que viene reflejado en el estudio y que a mí me ha llamado particularmente la atención, que solo en el primer trimestre de este año se han declarado ya 84 sospechas de enfermedades profesionales, un valor pues casi el doble de lo que se declaró en todo el año 2010 y por encima del doble de todo lo que se declaró en el año 2009. Por tanto, estamos en una situación favorable y vamos mejorando, lo cual no quiere decir de ningún modo que no debamos bajar la guardia, sino que debemos seguir trabajando en aflorar de una manera mayor y con más rigor este problema que tenemos, que son todas las enfermedades atribuibles a factores laborales. Para ello estamos trabajando en conjunto tanto el Departamento de Sanidad, los facultativos, los profesionales de atención primaria y de distintas especialidades que trabajan en Osakidetza, así como las inspecciones médicas y otros servicios de Osakidetza y el Departamento de Sanidad, junto con Osalan, mutuas, servicios de prevención de riesgos laborales, en mejorar estos sistemas de declaración, para lo cual necesitamos fundamentalmente trabajar en 3 líneas. Una es el mejorar el sistema de información para la declaración de sospecha de enfermedad profesional mediante una aplicación ágil que se introduzca dentro de lo que es el quehacer habitual asistencial de los profesionales sanitarios. En segundo lugar, trabajar en el historial clínico laboral electrónico que permita a los profesionales sanitarios tener de manera simultánea y fácil información tanto del proceso asistencial como de los antecedentes laborales del paciente, para poder establecer relaciones o vínculos entre la enfermedad y los riesgos laborales presentes o pasados de este paciente. Y, en tercer lugar, por supuesto, seguir trabajando en la sensibilización y la formación de los profesionales sanitarios sobre la salud laboral, los riesgos laborales y, en definitiva, las sospechas de enfermedades profesionales. Son 3 aspectos, no los únicos, en los que hay que trabajar, en los que ya estamos trabajando y para los cuales pues, tenemos planes de acción que además están incluidos en la estrategia de salud y seguridad en el trabajo que recientemente hemos aprobado en el Consejo Rector de Osalan. Y, por último, quiero hacer también referencia a otra de las conclusiones del estudio, que es sobre la importancia de los costes sanitarios en que incurre el Sistema Nacional de Salud, en nuestro caso Osakidetza, como consecuencia de enfermedades atribuibles a factores laborales. Creo que este es un tema del que mucha gente habla, pero pocos conocemos, y este estudio arroja luz, posiblemente por primera vez en España, sobre cuál es la dimensión de estos costes sumergidos en la asistencia sanitaria de la enfermedad laboral. No les voy a dar la cifra para evitar
darles a conocer el desenlace del estudio antes de conocer su metodología y porque además creo que quienes deben darla son, lógicamente, los autores que han trabajado en el estudio, pero es una cifra significativa. Yo creo que ustedes tendrán la oportunidad de discutir con los autores del estudio la metodología que se ha utilizado, si debe ser más, si debe ser menos, si son todas las enfermedades que se han considerado o si debería haber otras o no son todas las que están. Pero, en definitiva, es una cifra importante que nos pone sobre la mesa elementos significativos que deberán ser tomados en cuenta en otras mesas de discusión en cuanto a cuáles las políticas de financiación de la sanidad española. Es evidente que hay unos costes sumergidos que actualmente se hace cargo el Sistema Nacional de Salud a través del sistema de financiación fiscal que todos ustedes conocen y sobre el cual, pues, posiblemente los sistemas de seguridad social, que son en definitiva los responsables de la cobertura de los daños sobre la salud que se producen como consecuencia de los factores de riesgo, deberían hacerse cargo. No solamente porque ello tiene una significación para la financiación del Sistema Nacional de Salud, sino también porque, lógicamente, tiene consecuencias diferentes para el gasto sanitario de los ciudadanos, de las personas que tienen una enfermedad atribuible al trabajo y que, lógicamente, no tienen las mismas condiciones de cobertura asistencial cuando es considerada como tal que cuando es considerada como una enfermedad común. Por tanto, son consecuencias importantes. Estoy seguro que serán objeto de debate a lo largo de esta mañana. Nosotros hemos tomado muy buena nota en el Departamento de Sanidad de los resultados de este informe y, desde luego, utilizaremos estos resultados en las mesas de discusión que existen como consecuencia del acuerdo de marco de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que se aprobó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 18 de marzo del año pasado. Muchísimas gracias por venir. Les deseo, pues, una jornada productiva y adelante, Pilar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a despedir a Jesús Mari y vamos a comenzar, si les parece, con la primera mesa. Bueno, pues todos ustedes tienen el programa. Yo solamente quería indicarles, como el viceconsejero de Sanidad ha manifestado, la verdad es que yo creo que lo más importante o lo que tenemos que nosotros que destacar realmente es que en la agenda de los departamentos, tanto del de Empleo y Asuntos Sociales como el de Sanidad, en la agenda del Instituto de la Seguridad Social, con el que también estamos en contacto continuo, en la agenda de Osakidetza, en la agenda de todos, de la Mesa de Diálogo Social, se ha puesto de relieve la enfermedad profesional. Eso para nosotros ya es muy importante. Estamos muy acostumbrados, seguramente, a oír hablar de siniestralidad, de datos, de accidentes de trabajo. Eso está ahí, no lo podemos obviar ni lo podemos olvidar, pero también es cierto que la gran oculta hasta ahora ha sido la enfermedad. Por lo tanto, lo que hemos querido con este informe, uno de sus objetivos precisamente, es poner en su sitio y poner en esa agenda como prioritaria la enfermedad profesional. En el programa tienen ustedes 2 mesas que van a desarrollar la presentación de ese informe y, como no, tenemos para ello, yo creo que unas mesas de lujo. De lujo porque los investigadores que han participado en este informe así lo son. Tanto Stephen Markovich como Montserrat García Gómez y como todos los técnicos de Osalan que han participado en el informe han hecho una labor, yo creo que muy importante. La vamos a averiguar. En la primera mesa estarán con nosotros el director de la Agencia Europea, Jukka Takala,
que aquí está más como experto en esta materia de enfermedad profesional que como director, porque él toda su trayectoria profesional la ha dedicado en su mayor, en su mayor parte al cáncer laboral, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos un honor en tenerle hoy aquí. Tenemos también a Stephen Markovich, que como investigador en la Universidad de Nueva York, yo creo que sobran las palabras, porque seguramente ahora que somos todos internautas y nos metemos en el Google, tendremos una lista ingente de situaciones, de manifestaciones, de investigaciones de este hombre. Yo creo que él mismo se presente con su propia investigación. Y Pedro Pablo Uriarte, su director de planificación de Osalan, que es quien va a hacerse cargo de la presentación de los datos fundamentales del proyecto. Yo, sin más, voy a dar la palabra ya a Yuka Takala, para que tome la palabra y nos exprese cuáles son los principales problemas de salud de origen laboral en el mundo. Yuka. Es que ricasco, Pilar. Hola, muy buenos días para todos. En principio puedo presentar en castellano, pero en este caso no es muy inteligente. In practice, I will go into English. But I will have the PowerPoint presentation in any case in Spanish, so you get the main points also from there. So if you don't have so far the translation, I'll just give you a couple of seconds to get the equipment in your ears. And I can start first with the background of what are we all about here in the European Agency. We are, in fact, fairly small group of people here in Bilbao. We are 70 people, and 70 people here in Bilbao, but that's not all. I think this is based on the principle that we have activities in every single member state of the European Union, and not only in the member state, also beyond. So we have some 1,000 people working in the member states itself, and these are tightly linked to our work. We have a decentralized network, and we are working closely with practically anything what we do. Here is the network, but we are working. It's not only the 27 member states, we also work with the candidate countries in the Balkan area and Turkey exactly in the same way. And then we have practically from the beginning of this year very tight collaboration with the EFTA European economic area countries. That means Norway, Liechtenstein, Iceland, and this means that we are all together having a network of 39 countries, but we are working in the same way. We have particular funding for the Balkan countries and Turkey, but we do the same kind of activities what we do in the member states of the European Union. And of course, we don't only work with Europe, and we don't want to make a wall around Europe. We want to work together with anybody who are interested in occupational safety and health in the whole world. Our counterparts, I just had recently visited the United States in Washington. We have very tight collaboration with the United States, formal collaboration and informal collaboration with the institutions there, with the OSHA of the Department of Labor, NIOS, and so on. And the same in Japan, in Australia, in many other countries in the world. I think one of the biggest problems in today's working life, it's really fragmented. We have a lot of different kind of elements. This is the idea that if you know this furniture dealer, IKEA or IKEA, what you have here in Baracaldo, if they would sell a car, this would be the way how to sell the car. But working life is exactly the same. We have so many different components, and nobody really has the whole picture, and nobody can have the single tool to make that working life to be safe and healthy. So how to
find out what are the problems, what are the priorities, what is really the occupational burden of injury and illnesses in the whole world, and of course here in Europe. If you look at the part of the fragmentation, our workforce is gradually changing, and also the workplace is gradually changing. So our workforce is going to be, we have much more women workers, we have more migrant workers, we are becoming older. But also the industries, the structure of the economy is changing. We have much less of the traditional mining, manufacturing, agriculture, and so on. Much of that work is being exported from the European countries, from the industrialized countries, to the third world. So our shirts and our materials are produced in Asia or in China or wherever, and we are more and more staying in service industries. And a typical example in Europe is the United Kingdom. 83% of the workforce are in the service industries, and only 17% are in agriculture, mining, manufacturing, construction together. So 83%. So we cannot simply start looking at what are the mining problems, because mining is practically in Asia. So this is an important thing to keep in mind, but also the problems are then changing. The goal posts are moving. So in the past we had to look at particularly occupational injuries and accidents, but now the biggest problem is much, much wider. The health problem, long-term health problem, comes the key issue. And one starting point how to measure what we can say that there are different measures in looking at what is the occupational burden for illness and injury. But what I can say for sure that it is much bigger than we really have estimated so far. And we don't really realize, and particularly the political decision makers don't realize that this is much bigger burden what people normally think. And one way to look at it is looking, for example, at what are the reasons why people are dying. This is statistics from the European 25 countries, the main reasons of death, any reasons for anybody dying. And when you are about between 0 and 1 years, you have these congenital problems coming from the birth. This is probably our most dangerous years, the first years of our life. Not very bright over here. I cannot have too bright because the laser is dangerous, it says. So that's one of the things. But then when people are young, they are dying of accidents, any accidents. And of course, a big component of that is occupational accidents. So between 5 and 35, accidents is the biggest cause of death. If you are more than 35, the biggest cause of death is cancer. And if you survive accidents and cancer, then the biggest cause is going to be cardiovascular diseases, heart diseases, and stroke. So, but in any of those, you have a component, sometimes we call it attributable fraction, but that's a component, percentage, what is caused by work. So clearly the fraction caused by work is occupational accidents here. Here we have work-related cancer, here we have work-related cardiovascular diseases, and here in between work-related respiratory diseases and so on. So what is this component, what is this fraction caused by work? That is one way to look at it. And once we have been looking at it globally in the past, 2.3 million people die. If you look at this fraction, you need to have in order to have a proper estimate and come into that after a while, you need to have quite a lot of information on the exposures and what kind of quality and quantity of exposures you have. But widely speaking and roughly speaking, there are 4 major reasons for being killed at work. Cancer is the yellow one over here, cardiovascular diseases over here, accidents over there, and then communicable diseases.
But this is the global picture. Look carefully what are those 4 components, and I have the next one, which is for the industrialized countries, in this case for the European Union. So cancer is more than half of those. Cardiovascular diseases is still big, but accidents and communicable diseases is small. That means that we don't die of malaria or other such kind of communicable diseases like in Asia or in Africa. We die of cancer and we die of cardiovascular diseases. We sometimes die also caused by accidents, but that accident is 5%. 95% is occupational health problem. And this is an important thing to keep in mind for the prevention purposes. If you look at the total picture, out of the 2.3 million in the world, 167,000 in Europe. And if you look also the figures, for example, here in Spain, we may have less than 1,000 fatal accidents, but you have more than 10,000 fatal occupational diseases in Spain. Or you can look at it in every autonomous region based on that, what is the component of that. So this is much bigger problem for the occupational health issue. And these are the old figures. I know the old figures are already, the new ones are already there, but they are not radically different. The trend is that in the industrialized countries, accidents go down, fatal accidents go down, and fatal occupational or work-related diseases go up. There is a difference between occupational disease and work-related disease. Occupational, we normally consider those what are listed and what are detected and registered and compensated, while work-relatedness is much more broader concept. But for prevention purposes, the work-relatedness is really important factor. And practically 70,000 out of 167,000 is caused by dangerous substances. One single substance is behind a big part of that one too, that is asbestos, clearly, and also here in Spain. If you look at the total figure for cancer, in EU 27, 95,000, so it's more than half of the fatalities are caused by work-related cancer. The problem with the work-relatedness and work-related cancer is that if you die of cancer, and if that person happened to, for example, smoke, doctors don't really consider that there's any particular problem caused by work. They said, okay, cancer and lung cancer, he died or she died caused by smoking, no particular link to work. If you have a post-mortem, you may have that you have thousands and thousands of asbestos fibers inside the lungs. But that is not normally recognized because you don't do for post-mortem for the whole population. So that simply disappears from the statistics. Not found, not identified, not registered, and not compensated, and not prevented either. If you look at the accident component, also that is a bit difficult to compare because we have different economies. Already if you look at, I mentioned the UK economy is particularly service-oriented. If you go to the new member states like Bulgaria and Romania, they are much more agriculture-oriented, and there are some others that are more industry-oriented in between. But if you would have a standardized EU 27 economic structure, then we would have this kind of table what we have here. Clearly, UK is still very good, and it's made by the Health and Safety Executive in the UK, so they are highlighting this because they are the best, followed by Sweden and Finland. And countries that are high here, Portugal is apparently the highest, France is quite high, Greece is quite high, and just look at where is Spain here. I think that is Spain over here. So that is the average line. So already if you look the best practices today, you could save huge amount of fatal cases and of course non-fatal cases as well, following the best practices of the
best industries and used here in best countries. But it's not only the fatalities, it's also the question of other problems. If you look at the occupational injuries and occupational health problems, recent Eurostat survey in all European member states came to figure that 8.6% of the European workforce have a health problem at work, not fatal, but health problem. I think it's the same here in Spanish. And if you compare the non-fatal cases, you still see that much more people, 8.6% have this health problem and 3.2% have accidents. So that's an average figure for the whole Europe. Every out of 100 persons, 3 have an accident and more than 8 have occupational health problems at work in the whole Europe. And I compared those figures by 2 other methods, these 3 different methods. So this was a survey asking that where are you working and did you have an accident or did you have a health problem? But then the other things are the official records. For example, Spain has recorded 680,000 in 2007, and then looked at 2003 was 872,000. And with these figures, these are registered accidents. If you compare to this one, this is pretty much the same kind of level, whether you look at the registered accidents or the survey and so on. So if you have a good recording system, the recording system is telling the same as in the survey. But that is in none of the reports either, because it's simply the survey. 1.1 million in Spain have an occupational health problem at work. So this is a magnitude of that burden. And some examples, I was talking about this attributable fraction. These are some different studies telling what are the average fractions for different problems, and it depends on the problem and depends on the exposures in country and industries where you are working with. But for example, for stroke and cardiovascular diseases, it's between 5 and 30%. And here, lung cancer between 25 and 30%. Cáncer de pulmón, 30%. Low back pain, 37%, so more than 1/3 is caused by work, and so on. So this is one way. And the calculation, what I showed for the numbers, here are some of those made by detailed studies of practically all key diseases. Los estudios de todas las enfermedades en las que hay una relación. Hay una diferencia apreciable entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso del cáncer, aquí arriba, hay un porcentaje del 13% en hombres y el 2% en mujeres, por lo que es el asbesto, el problema del amianto, por ejemplo, es un problema que afecta sobre todo a los hombres que trabajan con ese material. En casos de enfermedades circulatorias, pues las cifras están a la vista. Prácticamente esto se basa en una serie de estudios que lo que tenemos que tener en cuenta es exactamente cuál es el riesgo en España, en las industrias y en las actividades económicas en España. Es difícil extrapolar las cifras de los estudios previos si no conocemos realmente las condiciones de trabajo y de riesgo en los diferentes países. Este porcentaje de 6,7%, eso depende del trasfondo que se tome como ejemplo. Por ejemplo,
En Australia, por ejemplo, el método australiano lo atribuye a la pérdida doméstica global. Pero sigue habiendo un 95% de otros tipos de problema. Por ejemplo, accidentes, mortandad, y es un gran problema. Y esto es lo que se entiende bajo lo que es la problemática del riesgo laboral. Hay que ver a los diferentes factores que contribuyen a la formación de estas enfermedades. Aquí el listado, aquí he enumerado varios. Por ejemplo, tenemos el cáncer, tenemos el amianto, la radiación, radiación ultravioleta, porque causa muchos problemas de piel, el humo del tabaco, que provoca muchos problemas en gente no fumadora. Esto es para problemas circulatorios y cardiovasculares, y en el caso de accidentes he enumerado otros factores que pueden ser mala gestión, malas condiciones salubres. Sigue habiendo un problema de enfermedades contagiosas como puede ser la gripe, que también matan a mucha gente. Que muchas veces los que realmente a quienes matan estas enfermedades contagiosas es a los trabajadores que trabajan también incluso en contacto con animales y que luego lo transmiten al resto de la población. Aquí hay dos factores, pero que realmente no provocan mortandad: los problemas musculares y los problemas mentales y problemas psicosociales. Son importantes porque causan un perjuicio económico muy fuerte, pero no tantas mortandad. Las empresas que tienen problemas musculares, por ejemplo, dolores de espaldas, entonces esto provoca bajas de varios meses, y esto merma la capacidad de trabajo. Y en el caso de las enfermedades psicosociales como el estrés, también el gasto económico es fuerte. Porque, por ejemplo, si tienes un accidente puedes estar varios días de baja, pero en el caso de enfermedades psicosociales puedes estar meses. Young ladies, for example, the girls who did everything in the school, what the teacher was saying, they do everything what the employer is asking them to do, and they get more. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que trabajan en entornos de riesgo, pues que llevan 30 años trabajando, pues pueden tener graves problemas de bajas muy prolongadas y las que hay que cubrir, especialmente pues en entornos sociales, enseñanza, etcétera. Aquí tenemos el gráfico de España comparado con otros países que tienen un nivel de riesgo laboral bastante alto. Por ejemplo, Suecia es uno de los más privilegiados, de los mejor colocados. Ya se aprecia la diferencia de los diferentes países, de las diferentes condiciones en los diferentes países. We are quite happy that the European Union also had an impact. People say when you ask, have you had any improvement in your work? Aquí tenemos una encuesta en la que se ha preguntado a la gente a ver qué opina de sus condiciones laborales. Y en los países miembros de los Estados de Europa, la tendencia es a que en los últimos 5 años han mejorado las condiciones.
Por ejemplo, en los países que últimamente se han incorporado a la Unión Europea, esas mejoras todavía no se han apreciado. Sin embargo, España está bastante bien colocada dentro del ranking. No está en las mejores condiciones, pero sí, desde luego, ha mejorado mucho dentro de Europa. También les preguntamos a ver si la crisis económica ha incidido en sus condiciones de trabajo y de salud. Y de media, por lo general, hacia el 75% dicen que la crisis ha afectado a sus condiciones laborales y de salud. Pero la diferencia es diferente, pero globalmente en todos los países se ha notado la crisis. Por ejemplo, los accidentes sorprendentemente han bajado porque también hay más gente, masa de parados. Tampoco se contrata gente nueva, se mantiene a los trabajadores más experimentados y por eso ha bajado la incidencia de accidentes. Pero en el momento en que vuelva a restablecerse las cifras de empleo anteriores, es posible que estas cifras vuelvan a subir, se vuelvan a incrementar. El resultado de esta bajada de incidencias Por ejemplo, la incidencia de enfermedades mentales también ha bajado porque por las reestructuraciones de plantilla, entonces han quedado los más experimentados, pero también al ser gente que está más tiempo tienen más problemas cardiovasculares. La masa de parados también, debido a sus condiciones, también ha experimentado problemas de salud, pero incluso los que han quedado, algunos que han quedado en el trabajo también, hay una serie de enfermedades laborales que también han subido debido a que tienen doble carga de trabajo. Y ¿quién va a correr con estos gastos? La mayor parte del gasto sanitario corre a cuenta de la sociedad, del contribuyente, y las propias familias también acarrean con los costes y solo una mínima parte es lo que paga la empresa. ¿Cuál es la relación entre las condiciones de trabajo y la productividad y competitividad? En el Foro Económico Mundial tenemos aquí este gráfico, el índice de competitividad. Aquí tenemos los resultados puestos en orden de país. Hay una clara relación. Cuanto más accidentes hay, peor es la competitividad del país. No es tan sencillo como decir reducimos los factores de riesgo y mejoran las cosas. También depende de la gestión de la empresa. A mejor gestión de la empresa, a mejores condiciones de trabajo, tenemos también un nivel más alto de competitividad. I think for the whole world, Zimbabwe is here the poorest one. It's really low. The figure is 3 years or so, but as a comparison. But also, one of the things is that we have a lot of people who are out of work. Tenemos una gran masa de parados. In our conference in the Euskalduna,
En nuestra anterior conferencia en el Palacio de Euskalduna había un 20% había una masa de parados muy grande, pero la que es incluso los que tienen, teniendo en cuenta todos los que tienen problemas de salud a largo plazo y los que tienen problemas de salud a corto plazo, la masa de casos que hay que atender y de gasto sanitario se multiplica. Si tienes problemas de espalda, no puedes dedicarte a la construcción como antes. Gente que tenga problemas de espalda o problemas musculares o problemas de alergia no puede ponerse a trabajar en unas determinadas condiciones. Vamos a ver algunos de los costes. Es un tema de discusión con el Ministerio de Trabajo y yo me sorprendí de que hay dos diferentes problemas. Uno es el problema de salud en el trabajo y otro es el problema del paro. Pero si quieres que haya más gente que cotice y para cubrir el déficit del gobierno, rule that you have to work from 65 to 68. I think you have to make the conditions such that people can work until that. Hay que establecer las condiciones para que la gente pueda trabajar y cotizar durante los años necesarios para su jubilación. Limit for pension is lifted from 65 to 68. They are going to be on the disability. Si el límite de la edad de jubilación se pasa de 60 a 65, entonces esto tampoco va a mejorar las cosas porque age management is not something what we can start when people are 55. That will have to start when they enter the workforce at the age of 22 or whatever when they come, and they have to look la fuerza laboral no tiene que empezar a not when they are already 60 and they already have developed that problem. But if you look at the consequences, no es conveniente retrasar la edad de la jubilación, que es precisamente cuando la gente más problemas de salud tiene, sino lo conveniente sería adelantar la edad de incorporación al trabajo, que es cuando la gente está en mejores condiciones y se producen menos bajas. In the whole European Union, 7.7 million retire, and the average age of retirement is not. En la Unión Europea hay 7,7 millones de nuevas jubilaciones al año. Average age of retirement is 58.1. So you are losing. Por ejemplo, en Finlandia la edad media es de 52 años de media, y si calculamos el coste medio de un año de trabajo, euros in Finland, and in the whole Europe, en toda Europa, 1% it would be 2,400 billion. En las cifras salen mucho más favorables a Finlandia que en el resto de la Unión Europea, debido a la improductividad de la gente que sigue trabajando a edades más avanzadas, que no pueden mantener el nivel de productividad, y por lo tanto hay que contratar gente nueva para compensar por el trabajo que no pueden hacer. Bien, ¿por qué tenemos que ayudar a Grecia o Portugal? Estamos hablando de 100.000 millones para Portugal y todos los años se pierden cifras ingentes en este problema. Si consiguiéramos prevenir todo este tipo de enfermedades, se podría ahorrar muchísimo dinero en costes financieros de salud. El cálculo sería
La falta de equilibrio es que no estamos invirtiendo suficiente en nuestras condiciones de trabajo, por lo que el gasto, el déficit es enorme. Tenemos diferentes estudios sobre diferentes problemas, sobre problemas físicos, biológicos, químicos, y aquí hay is there a system of management system in the company? Is there a policy in the company? And 85% of the management will say that these kind of things have an impact. Bien, la gran mayoría de los gestores dicen que la política ejerce un gran impacto sobre la salud laboral. Tenemos un gráfico de porcentajes de los accidentes, de los diferentes problemas, trastornos musculoesqueléticos. Esto es el nivel de preocupación que se puede ver aquí. Algunas de las soluciones en las que estamos trabajando es en el sistema interactivo, utilizando la informática, móviles. Esperamos lo bueno sería que las empresas hicieran sus propios estudios en lugar de contratarlos fuera. Another thing is our campaign. We are now having campaign on safe maintenance, and the following campaign is a broader. Otra cuestión sería hacer campañas sobre seguridad en el trabajo y conseguir una amplia participación de los trabajadores. Sabemos que una mayor implicación de los trabajadores aumenta el nivel de seguridad en el trabajo. Esta es la mascota con la que estamos intentando transmitir los diferentes métodos a la gente. Y muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Yuka. Es de agradecerle a Yuka que pocas semanas, no sé si un par de meses antes de su jubilación, haya accedido a estar presente y ser ponente, con lo que habitualmente suele o inaugurar o clausurar jornadas, pues en este caso ha sido él mismo un ponente con un tema súper interesante que nos ha planteado. Profesor Markovic, please. Buenos días, good morning. Quisiera pensar que puedo hablar español aquí, pero lo siento, no puedo. Yo voy a dar la presentación en inglés y la próxima vez, quién sabe. But first I would like to thank you very much for inviting me here por invitarme aquí to this beautiful city. a esta preciosa ciudad en la que nunca había estado antes, y estoy muy contento de haberla visitado por primera vez. Dr. Takala and El señor Takala y yo very carefully orchestrated hemos orquestado con mucho cuidado muchas presentaciones para encarar diferentes temas, pero desde diferentes puntos de vista. Sobre todo me gustaría ver algo de la historia y algunas de los datos sobre enfermedades que hay por debajo de las cifras que ha dado el señor Takala. Estas son las enfermedades profesionales en las que más conocemos. Son las clásicas y estas son las nuestras. Son exclusivamente de trabajo, prácticamente tenemos intoxicación, tenemos cáncer. Estas
Parece que estas empresas estaban relegadas a los libros de historia, pero no es cierto. En Estados Unidos todavía nos acercamos mucho a estas enfermedades. El tipo de enfermedades que tenemos ahora, que reconocemos mejor como enfermedades laborales, no son tan concretamente otras empresas, por ejemplo, que no son otro tipo de enfermedades que también son ocupacionales, pero que no son exclusivamente laborales, son el túnel metacarpiano, asma, exposición a diferentes materiales nocivos. Me gustaría ahora hablar sobre lo que nos va a traer el futuro en el término de enfermedades profesionales, sobre todo en nanomateriales, que son muy prometedores industrialmente, y por la misma razón también son pero también prometen gran toxicidad, porque tienen una superficie muy grande. Estos pequeños materiales tienen una gran superficie relativamente a otros materiales. Pero esta gran superficie es mala porque significa potencialmente que son más tóxicas. Este es el World Trade Center, en la zona 0. Todavía estamos trabajando con los problemas de los trabajadores que estuvieron aquí. Fue un problema que ya se conocía que se iba a producir. 10 años después del 11 de septiembre, tuvimos conocimiento y estamos documentando un montón de nuevas enfermedades. En el futuro seguiremos teniendo las mismas enfermedades de trabajo que tenemos ahora, porque en realidad nunca pasan. En mi país se ha mirado con detenimiento lo que realmente provoca enfermedades. Estas son las 5 causas principales de muerte en los países industrializados. Y si nos fijamos, en realidad no se entrecruzan entre ellos. Si la salud en el trabajo es importante, entonces habría que plantearse, ¿esta lista es importante para nosotros? De alguna manera pienso que todavía tenemos que convencernos de que esto es verdad. Entre las principales causas de muerte en cualquier país hay enfermedades que son laborales, de naturaleza laboral. No hay demasiados estudios para convencernos de que esto realmente son enfermedades laborales. Vamos a discutir la número 1. La primera es la enfermedad cardíaca de isquemia. Estos son los factores de riesgo. Estos son los principales factores de riesgo. La organización del trabajo y el estrés, que en este momento prácticamente es el factor más importante que incide en las enfermedades cardiovasculares. Y después está el monóxido de carbono, el plomo, los solventes, los disolventes, que también ejercen ejercen un efecto muy negativo. También la polución del aire. Vamos a ver, la organización del trabajo y el estrés. Estos son factores que se han estudiado. No solamente son ideas, sino que han sido estudiadas en profundidad en los últimos 10 años, 10-15 años. Y ahora tenemos resultados definitivos de que estos son enfermedades, son problemas que producen enfermedades cardiovasculares. Lo interesante de estos riesgos es que no me están mejorando.
La mayoría de los riesgos químicos van decreciendo, van aminorando con el tiempo. Por ejemplo, la exposición al monóxido, a los disolventes, estos han bajado, pero lo que sí ha subido son los riesgos en los temas laborales. La crisis económica es lo que ha agudizado estos problemas, incluso antes de que se produjera la crisis hace 2 o 3 años. Esto ha incidido también en la productividad. Ha creado una organización de trabajo poco saludable. Y la forma de contemplarlo en la literatura médica, hay 2 formas de contemplarlo. Aquí tenemos un estudio de Finlandia que miramos trabajos, o sea, muertes por enfermedades cardiovasculares en el trabajo entre mujeres, trabajadoras mujeres, en las empresas finesas, y a la izquierda son trabajos de alta demanda que presionan mucho, que agobian mucho al trabajador, y el trabajador no tiene mucho control sobre las condiciones de su trabajo. Hay un aumento Vemos que el aumento de las enfermedades cardiovasculares debido al estrés ha subido muchísimo. Sí. Las enfermedades cardiovasculares y las muertes por infarto han subido muchísimos en los trabajos que requieren más competitividad y más estrés que en otros que no requieren tanto. Los propios trabajadores no pueden decidir nada sobre sus propias condiciones, y cuanto más se cumple esto, entonces mayores problemas hay de tensión arterial, y en comparación, o sea, es mucho más alto en gente que sufre estrés que en otros trabajadores de oficina que no sufren tanto los problemas de estrés. Tenemos aquí tenemos la incidencia de los problemas de los problemas cardiovasculares, es similar entre hombres y mujeres. Estos son estudios cardiovasculares en los que los riesgos se han descrito bastante bien y están muy bien documentados. Otro problema de la importancia es Esto es algo que no se comprende muy bien, es la polución del aire, la contaminación. Nosotros pensamos que en el lugar del trabajo medimos el índice de carbono de contaminación, pero en realidad de la literatura del medio ambiente sabemos que la polución medioambiental es lo que provoca enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Esto es un ejemplo del estudio. Esto no es un estudio del puesto de trabajo, sino es un trabajo mucho más a gran escala en el medio ambiente. Este es el riesgo relativo de muerte de diferentes causas que aquí podemos concentrarnos en el por cada 10 microgramos de vemos que hay un porcentaje, hay un aumento del porcentaje de 9% en esta estadística.
These are ambient environmental studies. Estos son ambientes medioambientales. The level of exposure compared to many workplaces is going to be low. O sea, la exposición en estos ambientes comparado con el ambiente de trabajo es mucho más baja. Particulates in the same way. And I could only find one study actually that began to look at this same issue in the workplace. Solo he encontrado un estudio que encara este estudio al mismo nivel. A few of them are listed here. Aquí se listan, enumeran algunos más. Hay un aumento del riesgo de la isquemia cuando se detecta una partícula, un elemento en concreto en el ambiente de trabajo. Ahora vamos a hablar de estos tipos de cáncer que se sabe perfectamente que son como consecuencia de enfermedades laborales. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer nos hizo un gran servicio hace pocos años revisando todos los carcinomas y concretando los órganos más afectados por pacientes de cáncer. Si vemos esta lista, nos suena conocida. Lo que nos llama la atención son los metales pesados. Los metales pesados en el cáncer de pulmón tenemos arsénico, cadmio, níquel y todos estos metales pesados causan el cáncer de pulmón. Esto no es nada nuevo. En los Estados Unidos hemos intentado concentrarnos en enfermedades muy concretas para... La idea de lo que hemos hecho es concentrarnos en causas muy concretas de cada tipo de cáncer y aquí tenemos las diferentes causas de los cánceres de trabajo. Tampoco se puede determinar la causa en un solo origen. Por ejemplo, los pintores también no solamente se puede no solamente el cáncer de un pintor no solamente es atribuible a una serie de materiales que utiliza en su trabajo. So, in summary, to look at what we know about the human carcinogens, para ver lo que sabemos sobre los carcinomas humanos, tenemos 25 tipos de carcinomas humanos conocidos que están provocados por condiciones de trabajo y luego hay otros 183 provocados en seres no humanos. En términos de política, se cree no sabemos si todos afectan al ser humano porque la epidemiología no está completa. Tenemos también otro estudio en el que se que el trabajo a turnos, a diferentes turnos, también puede ser una causa de carcinomas. Tenemos las enfermedades pulmonarias obstructivas crónicas, que las causas sabemos que el factor principal es el tabaco. En Estados Unidos se oye mucho hablar de problemas genéticos y es cierto, existen, pero tampoco son tan habituales, sobre todo comparados con otros riesgos en el trabajo. Creo que puedo decir que el 15% de los carcinomas del cáncer tiene un origen laboral.
El tabaco tiene una incidencia muy importante en este tipo de cánceres. En el pasado, hace 40 años, pensábamos que se averiguó que una buena parte estaba provocada por una serie de minerales y de condiciones a las que se enfrentaban trabajadores. Of COPD might be. And so this began in the 80s. Esto comenzó en los 80 y se ha seguido haciendo, se ha hecho en muchos países y es solamente un conjunto de preguntas. Y el trabajo que usted realiza implica exposición a gases nocivos se han hecho estudios basados en amplios grupos de población. Aquí en la Comunidad Europea se hizo en el 98 un gran estudio sobre enfermedades respiratorias. En España, en Inglaterra se hizo antes, pero se ha hecho en muchos países diferentes. Pero estos son los resultados que hemos obtenido en todos estos países y les voy a dar las incidencias en porcentajes. Y gente que tiene problemas respiratorios o que síntomas síntomas de catarro con flemas están entre el 5 y el 30%, pero que pueden tener también un factor de trabajo, de riesgo del trabajo, al estar expuestos a humos, gases, vapores. En este caso, en el caso de exposición, hay una incidencia mayor de gente que muestra más estos síntomas. A specific agent, we like to know the level, the concentration in the air. Normalmente buscamos esta sencilla pregunta ha demostrado ser muy útil. They find similarly that the same respiratory impairment, about 10 to 20% of that is occupational in nature. And so we've looked briefly at si miramos brevemente tres de las causas más comunes: cáncer, enfermedades isquemia. Si hablamos de las proporciones atribuibles, lo que queremos decir es que la proporción de la enfermedad en una población que podría ser eliminada por eliminación, estamos hablando de... Esta sería la fórmula en la que se podría expresar el riesgo atribuible de enfermedades en trabajo. Para hacer esto necesitamos... para solucionar esto es relativamente sencillo. Solo necesitamos trabajar proporcionalmente con la población en riesgo, conocer los niveles de riesgo y saber si sabemos la proporción, el riesgo relativo de enfermedad en la exposición, se puede utilizar una serie de estudios de control de casos basados en la población y acompañarlo con estudios combinados con estudios de incidencia de la exposición. Esto lo podemos combinarlo con la... Es conceptualmente sencillo, pero requiere muchos estudios para tener la base del conocimiento para hacer unos cálculos razonables del riesgo atribuible.
Esta discusión moderna realmente creo que se remonta a los 80. Esto era el Centro Nacional de Investigación de Cáncer demostró que como un tercio de los casos de cáncer se debían a condiciones de trabajo. Uno de los casos fue el tabaco y esto creó una gran polémica. En un congreso el Congreso de Estados Unidos se involucró en este estudio y tuvieron que ir a Inglaterra para encontrar gente que realmente había realizado estudios en las causas del cáncer. 4%. Entonces, en Inglaterra, un estudio de Dole en Peto aseguraba que solo un 4% de los cánceres eran de origen laboral, cosa que había una gran contradicción. En el estado de Nueva York, en el 86, decidimos que íbamos a ver a la imagen en general de las enfermedades de trabajo. ¿Quién tiene riesgo? ¿Cuál era la incidencia de las enfermedades entre los trabajadores y cuál era el coste financiero? Propusimos una forma de empezar a encarar el problema y por eso publicamos este informe sobre las enfermedades laborales. Pocos años después publicamos un diario médico norteamericano en el que se informaba sobre entre 5.000 y 7.000 muertes en el estado de Nueva York causadas por condiciones de trabajo. No fueron los médicos los que nos informaron de estas muertes, sino fuimos nosotros los que tuvimos que ir buscando esta información. Y el coste fue de unos 600 millones de dólares. Esto fue uno de los mayores esfuerzos en los que combinamos la incidencia de la enfermedad con el coste financiero. Descubrimos que uno de los primeros problemas es que los trabajadores no tienen médicos a los que acudir. Tal vez disponían de médico en la empresa, pero tampoco tenían acceso a un informe exhaustivo de su estado de salud. Así que propusimos que adoptara propusimos que un médico dentro del área de Nueva York que tuviera un máximo de 1 hora de tiempo para poder ir al médico. Establecimos una red de clínicas de salud de trabajo en las ciudades más importantes y también en las zonas rurales, para que todos los trabajadores tuvieran acceso a cuidados sanitarios. Sabemos que esto no iba a solucionar el problema de las enfermedades laborales, pero al menos que mejoraría las cifras de incidencia. Esto atrajo la atención de otros estados vecinos, Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, y en estos estados también empezaron a hacer estudios similares.
Y al final el gobierno nacional nos pidió que hiciéramos un estudio parecido a nivel de todos los Estados Unidos. 3 años después se publicaron los resultados. Tengo aquí una copia de este libro. Como ha dicho el doctor Takele, los creadores de políticas están interesados en no solo en las enfermedades laborales, sino también en el coste financiero que ello implican. Es parecido a lo que hicimos en el estado de Nueva York, más hubo 6.500 muertes por causas de trabajo, varios millones de enfermedades y heridas que no eran mortales pero eran graves. El coste directo y más el directo se pudo calcular en un total de 171.000 millones de dólares. No solo vimos los gastos de visitas al médico y tratamientos y medicamentos, sino también estuvimos estudiando la incidencia de las bajas del trabajo que se perdía y de los costes laborales de sustituciones. Luego otros hicieron otro estudio también que posiblemente sea mejor que nosotros, pero también lo vieron desde un punto de vista mucho más conservador, pero al final lo interesante es que el cálculo de las enfermedades es que la incidencia final era muy parecida a la que habíamos apuntado nosotros. Dijeron que si contamos todas estas muertes y las juntamos en una lista de las 10 causas principales, las enfermedades laborales podrían estar por delante incluso de enfermedades como la diabetes. Otro estudio que se ha hecho muy cuidadoso en Finlandia es que la parte atribuible a mortalidad relacionada con el trabajo en las enfermedades y categorías de edades se calcula en un 7%, 10% para hombres y 2% para mujeres. Y todas las... Esto es del informe de hoy. Estamos mirando, disculpen, de las diferentes importancias de las causas de cáncer, enfermedades cardiovasculares. Si bien miramos el primer estudio que he mencionado, el que hicimos nosotros, este es el segundo estudio del Instituto Nacional y el tercer estudio de Finlandia, y si vemos los porcentajes son muy parecidos. Hay algunas diferencias. Las diferencias se están explicadas, pero son muy parecidas. El cáncer, el 10% de los cánceres tienen un origen laboral. El Instituto Nacional de Salud utilizaba las cifras más bajas, el de Finlandia utilizaba una cifra media. Si miramos en las enfermedades del corazón, nosotros calculábamos entre un 5 y 10%, el Instituto Nacional lo fijó en un 12%. Las enfermedades pulmonarias obstructivas, nosotros decíamos 10%. Pero los finlandeses establecieron una cifra más parecida, más real del 15%. Había algunas diferencias en la forma de estudio, pero había una congruencia en las cifras que hemos utilizado. Por ejemplo, en el tema del cáncer utilizamos diferentes nombres de cánceres, diferentes riesgos de riesgo, y por esto explicamos por qué tenemos estas variaciones en los porcentajes. Para terminar,
Un par de cosas. Una de las cosas es que las enfermedades laborales son bastante comunes. Esto lo hemos entendido porque por la increíble diversidad de las enfermedades asociadas con el lugar de trabajo. Pero creo que lo contrario también es cierto, que las enfermedades comunes también inciden en el trabajo. Esto no se entiende bien. Esto no lo comprenden los médicos, no lo comprenden los sistemas de vigilancia y tampoco lo incluyen en las bajas, en las compensaciones a los médicos. Que algunas de las enfermedades comunes también pueden tener una causa de trabajo. Las causas son muy diversas. El 10% de las isquemias o de los 8 o 6% de los cánceres, si juntamos todos estos factores y vemos que las enfermedades tienen una carga muy fuerte. Si juntamos todas las causas, todas las enfermedades que tienen un origen laboral, vemos que el gasto es muy grande. También, en general, se pasa por alto la incidencia de las enfermedades laborales y también se pasa por alto el alto coste que implican. Muchas gracias. Profesor Markovits. Bueno, yo lo único que quiero es ser lo más breve posible para llegar a las 11, que en 20 minutos al descanso, y no robarle ni un minuto, ni un segundo del protagonismo de este día, que son Monse y también Félix, que han sido verdaderos almas mater de este proyecto, con la colaboración del profesor Markovits. Deciros dos cositas, pediros un poco disculpas por dos problemas que ha habido con la traducción simultánea. Y la verdad es que este proyecto, cuando se nos fue presentado o se nos fue propuesto, yo personalmente y también la directora general, desde el primer momento creímos absolutamente en él. Con la asesoría directa diaria de nuestro responsable de epidemiología, bueno, nos parecía que había que meternos en este tema. Es un tema que todos sabemos, que existe una infradeclaración importantísima de enfermedad profesional. Nosotros no estamos tan mal, pero sí que es cierto que estamos ante un gasto sanitario importantísimo. Después lo veremos cifras. Importantísimo, que hay que situar y resituar este gasto en ciertas conciencias. En las conciencias públicas de la asistencia sanitaria de nuestra comunidad y de las otras comunidades, lógicamente, y en las conciencias de que verdaderamente quiénes son los que lo deberían estar abonando. Este proyecto está basado en la máxima evidencia científica a nivel mundial en este momento. Si alguien va a establecer una crítica al mismo, yo les pediría, por favor, que con la misma evidencia científica, el mismo criterio y rigurosidad con que se han llevado estas investigaciones, nos planteen esas críticas. Sí, también deciros que hemos sido muy rápidos para intentar daros esta mañana el CD del proyecto. Hay algunos pequeños errores que nos los sabréis perdonar y en breves días, en unos cuantos días, se hará un libro en euskera y castellano y se colgará en la página web en los dos idiomas de la Comunidad Autónoma y en inglés. Bien, por situar un poco el contexto. Cada año se pierden muchos millones de días de trabajo por problemas de salud originados con el trabajo y estamos ante un coste impresionante con repercusión de PIB de este tipo de patologías y de problemas y de días derivados perdidos por la enfermedad profesional o enfermedades relacionadas con el trabajo.
La importancia de unas elevadas tasas de cualquier tipo de morbilidad en nuestra sociedad, bueno, pues evidentemente depende de su número, de los costes de la asistencia sanitaria, vuelvo a repetir los costes de la asistencia sanitaria, de los días de ausencia en el trabajo, acortamiento de la esperanza de vida y de la calidad de vida. Ya en la modificación del reglamentario del Real Decreto que aparece en 2006, 1999, dice claramente y reconoce la infradeclaración, se modifica el sistema de notificación y registro con la finalidad de hacer aflorar la enfermedad profesional oculta y evitar la infradeclaración. Viene a decir también las deficiencias de protección de los trabajadores afectados por la enfermedad profesional se derivan por falta de actualización del listado, pero sobre todo por las deficiencias de notificación, siempre estamos con lo mismo, deficiencias de notificación, producidas por un procedimiento ineficiente y por la falta de vinculación con el profesional médico que califica la contingencia con el que puede emitir un diagnóstico de sospecha. La verdad es que este Real Decreto lo que viene a establecer unos nuevos actores muy importantes en la situación, que son los médicos de atención primaria especializada. Y a pesar de todo, y después de 5 años del Real Decreto, no estamos consiguiendo ese afloramiento de la enfermedad profesional oculta. Y tenemos una gran paradoja. En las políticas actuales de prevención de riesgos laborales hay mucha seguridad y muy poca salud. Esto es verdad y es una evidencia. Y que en las políticas de salud pública el trabajo, como determinante de la salud de las personas, apenas es tenido en cuenta. Se habla muchísimo de todos aquellos factores, digamos, que pueden condicionar la patología y la morbilidad de la sociedad, pero en aquellos aspectos fundamentalmente de ocio, pero no del trabajo. Es decir, el tabaco, el ejercicio físico, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, nos olvidamos de las otras 8 horas que estamos en el trabajo y que originan una morbilidad impresionante. Y si las relaciones entre el trabajo y la salud han sido suficientemente estudiadas desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociológico, psicológico, médico, cuando menos esto resulta absolutamente sorprendente. Es una enorme paradoja. Esta es la regulación actual, el Real Decreto 1991-2006, son 141 enfermedades profesionales, en fin. Ya sabéis que la titularidad de este aseguramiento depende de la Seguridad Social, corresponde a la Seguridad Social, y que es un sistema público gestionado en su mayoría por las MATERS, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional de la Seguridad Social, controladas por los poderes públicos. Pero es un sistema de seguro con 2 grandes limitaciones. La indemnización de los trabajadores enfermos no está orientada hacia la prevención, que es a lo que a nosotros nos interesa. Está sobre todo orientada hacia la prestación. Y las enfermedades del listado solamente representan, y nuestros antecesores lo han dicho claramente, Yuka y Steven, una pequeña parte de los problemas de salud derivados del trabajo. No vamos a entrar en los numerosos estudios que hay respecto a la infradeclaración de las enfermedades profesionales, porque hay muchísimos y la evidencia es muy grande, pero que esta situación, desgraciadamente, conlleva a desconocer la realidad de la morbilidad y de la mortalidad de las personas trabajadoras vinculadas a las exposiciones laborales. Steven Markovits se lo acaba de decir ahora. Desde Dolly Peto se sabe que aproximadamente un 4% de las muertes en general están vinculadas al trabajo. 10 veces más gente se está muriendo de enfermedades relacionadas con el trabajo más que de accidente de trabajo. Y por lo tanto se desconocen las actividades laborales que los motivan esa situación, y todo ello condiciona claramente pues una elaboración de actividades preventivas más eficaces, que hagamos esa prevención verdaderamente y hacer una política de prevención secundaria de intentar detectar aquellas patologías cuando todavía hay solución. Esto es lo mismo que antes. Y bueno, me meto ya en lo que es el estudio en sí mismo. Después Monse os explicará cuál ha sido la metodología con más detalle, pero bueno, consta de estas 2 partes: la evolución de las enfermedades profesionales declaradas en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde el 90 hasta el 2008 y las enfermedades derivadas del trabajo y su coste sanitario en 2008. Y digo 2008, ¿por qué? Pues porque
Es el año, este trabajo empieza en 2010 y los datos que tenemos más consolidados y más fiables son del último año que tenemos referencia, que era del 2008. Seguramente posteriormente, en los siguientes años, valoraremos 2009, 2010 con la misma metodología. Tiene dos objetivos. La primera parte, conocer es un patrón de declaración y tendencias temporales de la enfermedad profesional declarada, que ya digo que no tiene por qué ser, bueno, no es la real, pero la declarada, entre los años 90 al 2008, y una serie de objetivos específicos: conocer esa incidencia de enfermedades profesionales declarada en la población ocupada vasca, la evolución temporal, la distribución por territorio histórico. Va a ver una serie de mapas innovadores que se han hecho en algunas otras, digamos, especialidades, pero en la medicina del trabajo y la enfermedad profesional no se habían hecho nunca. Este es un estudio innovador a nivel del Estado en ese sentido. Y analizar la asociación de enfermedad profesional con los indicadores demográficos y laborales. Después lo veréis con más detenimiento. Se declararon en ese periodo 33.547 enfermedades, con un mínimo en el 90 de 339, subiendo hasta 2006 a un 3.259, casi pues un 1000%, ¿no? 71% hombres, 29 mujeres, 99%, y esto es algo que llama muchísimo la atención, y siempre nos ha llamado la atención, que el 99% son casos leves y sin baja. Claro, ¿qué es lo que se declara? Lo que no tiene prestación. Los casos graves, fijaros, 1% han disminuido de 30 en 2004 a 4. ¿Y alguien me puede decir que no hay casos graves en la enfermedad laboral? Y las mortales, pues nunca más de una al año. Aquí nadie se muere por una enfermedad relacionada con el trabajo, parece ser. Esto es una falacia, está claro, ¿no? Diagnóstico, pues como resultados del diagnóstico de agentes físicos, ya lo veis, 85%, tiene un peso enorme en la declaración total. Piel 9,4%, sobre todo en los primeros años, biológicos 1,7%. Fundamentalmente los agentes físicos son las tenosinovitis, fundamentalmente. Este es el perfil y la variación desde el año 90 al 2008 en agentes físicos. Fijaros, en el año 90 36% de las declaraciones y en el año 2008 el 85%. De la piel de 49 baja a 6. Curiosamente, parece ser que ya se han declarado todas las enfermedades profesionales de la piel. Ya no hay tendencia a declararlas. Y musculoesqueléticas de 40 pasa más del doble, con 88,4%. En las mujeres, esta es la variación de osteomusculares, patologías osteomusculares del 40 al 88,4%, infecciosas del 14 al 0,2%. También es verdaderamente curioso. Y en lo que se refiere a la edad, ahí tenéis la edad media, 42 más o menos 11,3, y mujeres 39. Y el 73,4% de declaraciones en personas jóvenes, menores de 50 años, teniendo en cuenta de que hay escasísimas declaraciones en personas mayores de 60 años. Estamos hablando de un periodo largo, de 19 años. En lo que se refiere al tamaño de la empresa, el 71% de las enfermedades profesionales se dan en empresas entre medianas, por decirlo así, de 600 y 500, y el patrón de declaración de las trabajadoras por tamaño de empresa se acerca al de los hombres al final del periodo. Ya, lógicamente, se van acercando, porque la incorporación de la mujer al trabajo y a todo tipo de actividad va siendo cada vez más importante y paulatina en todo este tiempo. En los hombres se refuerza la tendencia a declarar más en las empresas medianas. Y respecto a la antigüedad en el trabajo, el 62,5% son trabajadores con una antigüedad menor a 10 años en su puesto de trabajo. Sin embargo, en el año 90 teníamos otra situación, otro mapa. Menores de 10 años eran casi el 40%, y el 70% o el 69% restante se situaban por encima de los 10 años de antigüedad. Este es el patrón de evolución. Veis ahí la diferencia entre lo que declara el País Vasco, que siempre que hemos estado bastante bien situados, siempre honorablemente detrás de Navarra y junto con Aragón, más o menos, y la cantidad de declaraciones en el País Vasco respecto al Estado. Esta es la diferencia por sexos entre hombres y mujeres.
Aquí se ve el peso que tienen los agentes físicos en el total. Veis que prácticamente es la misma curva, simplemente desviada un poco, porque hemos dicho antes que era el 85% de lo declarado. Si quitamos esas grandes cantidades de declaraciones de agentes físicos, nos quedan las otras, que son las de baja frecuencia en esa situación. Piel primero, después problemas de inhalatorios, patologías respiratorias, agentes químicos e infecciosas. Y aquí lo que os he dicho yo, la gran enorme diferencia entre las con baja y sin baja. Aquí se ven las caprichosas evoluciones de la incidencia anual que han tenido desde el año 1995, con picos extraordinarios. En el 97 o 98 bajaba muchísimo, vuelve a subir, vuelve a bajar, y la tendencia a partir de esa época ha sido, como se ve, a bajar la incidencia. Siempre Guipúzcoa ha sido la provincia, sin duda alguna, el territorio histórico más declarador. Yo creo que Guipúzcoa tiene una gran sensibilidad a la declaración de la enfermedad profesional, y están muy concienciados, su tejido industrial, de la construcción, etcétera, que hay que declarar lo más posible. Normalmente, a pesar de que no estamos declarando todo, lógicamente, pero siempre han sido más declaradores. Este es el primer mapa de geoposición. Son casos, números de casos, y esas pelotitas significa el porcentaje, el número de casos, y ya veis ahí no sé si esto... Perdón. Sí, se ve ahí. Estos son todos los pueblos y alrededores del Gran Bilbao. Aquí hay 1.200.000 habitantes. Se ve cómo se concentra aquí, sobre todo, la enfermedad profesional. Esta es Donostialdea, también se concentran aquí en esta parte, y el entorno de los pueblos, los polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz. Después hay unos núcleos importantes que son correspondientes normalmente a Eibar, Beasain, Goierri, etcétera, que tienen grandes empresas con unas patologías laborales importantes. Este es el mapa de tasas, y digo bien, tasas. Los que estáis aquí ya sabéis lo que es una tasa. Ayer en la rueda de prensa los periodistas me preguntaban a ver qué era una tasa porque no lo sabían. Las tasas, todos sabéis que es referente se hace con la incidencia de los casos según el número de trabajadores afiliados en ese pueblecito o en ese sitio donde hemos hecho el estudio. Y las tasas, ya veis cómo se sitúan, curiosamente, Navarniz. ¿Por qué Navarniz tiene unas tasas más grandes o que, por ejemplo, Bilbao o que, yo qué sé, Donostia? Pues simplemente porque 4 o 5 declaraciones en Navarniz, que serán 80 trabajadores solamente los que están afiliados, pues hace una tasa importante. Eso es la idea que debéis quedaros, ¿no? Tasas. Estos son los agentes químicos. Aquí se ve pues Basauri, Eibar son los dos pelotones. Bueno, lógicamente no os he dicho, pero están distribuidos por sexos. Azul los señores y las señoras en rojo. Se ve claramente que es mucho más frecuente la declaración las declaraciones en hombres, o han sido más frecuentes. Aquí lo mismo respecto a las tasas por agentes químicos. Voy muy rápido para que quiero terminar a tiempo para que os hagáis una idea de la situación. Los agentes físicos prácticamente lo mismo que lo que hemos dicho para todas las enfermedades profesionales del periodo, para todas, porque hemos dicho que tienen un peso del 85%. Estos serían los municipios en tasas más elevadas: Navarniz, de nuevo, Ermua y Legazpia. Las hipoacusias pues fueron el 7,3% de todas las enfermedades notificadas. No tenemos mapa, quizás lo hagamos posteriormente, pero bien, decir que prácticamente las hipoacusias, la incidencia de la hipoacusia ha pasado de ser de 2,5 en 1990 al 41,7 por 100.000 trabajadores en el año 2008. Se ha aumentado espectacularmente. También es verdad que ha habido alguna
mutua, una mutualidad con una intención muy declarante y ha dicho, pues todas a declararlos a partir de este año. Y así se comporta, desgraciadamente, la enfermedad profesional. Estos son agentes biológicos. Este fue un caso de una exposición Sestao-Baracaldo, de una acumulación, de un contagio que hubo por esa zona. Son pocos casos. Enfermedades respiratorias, también se ve aquí en qué zona se concentran más. En la zona de Güeñes, Trapagarán, margen izquierda de la ría, Durangaldea, Goierri, Cuenca de Urola, Donostialdea y polígonos de Vitoria-Gasteiz. Veis que los redondeles son la mayoría azules completos, porque prácticamente no hay declaraciones de enfermedades respiratorias de mujeres, o muy pocas. En algún sitio sí, pero muy pocas. Tampoco tenemos el mapa de asma, específicamente de asma. Bueno, de las 705 enfermedades respiratorias notificadas, 350 han sido de asma y la tasa de incidencia ha sido de 23 casos por cada 100.000. Las mujeres han representado el 30% de los casos notificados y siempre Guipúzcoa tiene una mayor incidencia. Este es el mapa de distribución de tasas por potencia de colores en tonos rosas, en este caso, para diferenciarlo de las enfermedades respiratorias. Ahí se ve también que, por cierto, se me ha desviado un poco las señalizaciones, pero bueno, lo entendéis. Esto ya que estaría un poco más para acá, Taun, Arama, Regoitia, que es ese color magenta que está ahí arriba. La piel. La piel, ¿veis cómo se sitúa geográficamente? Las declaraciones de piel. En Gran Bilbao, fundamentalmente, Donostialdea y Vitoria-Gasteiz, lógicamente es pues donde se concentra la mayor cantidad de las empresas industriales notificadoras. Que esto también nos permite ir ya por zonas, ir aterrizando por zonas, por municipios y también, lógicamente, casi por empresas. Es que están prácticamente fotografiadas aquí. Hay una cantidad importante en Zaldívar, Hermo, Mayavia, Vergara, Eibar también. Esta es la tasa de incidencia de piel, lo mismo que comentaba hasta ahora. Cancerígenos, me dedico un poco más porque esto es sangrante. En este periodo se han notificado 25 casos, solamente en 19 años, 25 casos de cáncer profesional, 4 de ellos en mujeres, y de los 25, 15 en los 2 últimos años. Por el diagnóstico, 7 son mesoteliomas, 4 lesiones malignas de la piel, 2 linfomas, un cáncer bronquiogénico y una neoplasia maligna de la cavidad nasal. Y ahora pasamos al aspecto del coste sanitario. Bueno, aquí veis un poco la situación del País Vasco respecto al resto de comunidades autónomas. Respecto a países de la Unión Europea, siempre Navarra es, sin duda alguna, más declarantes por su sistema de médicos centinela, y hay que decir que, evidentemente, hemos intentado calcular el coste de la enfermedad porque consideramos un aspecto absolutamente fundamental. Para el conocimiento de la magnitud de un determinado problema de salud, vamos a ver qué es lo que nos está costando estos problemas de salud. Hay que asignar recursos sanitarios, por eso hemos estado muy en contacto con el Departamento de Sanidad para que sepan qué es lo que tienen encima de la mesa y para minorar los efectos indeseables de la enfermedad crónica sobre los pacientes. Estamos hablando de patología fundamentalmente crónica y esto es también algo que en los proyectos de crónicos que en este momento están establecidos en el Departamento de Sanidad nos parece algo absolutamente importantísimo. Deciros que era intención del Consejo de Sanidad haber estado aquí esta mañana, pero tenía ya un compromiso, esto nos ha surgido hace no más de 10 días, en la jornada de hoy, por eso el haberos enviado demasiado tarde la convocatoria, pero su intención era de haber estado aquí esta mañana para, de alguna manera, implicarse en el tema de la enfermedad crónica profesional. Las estimaciones del coste son, ya lo han comentado mis antecesores, son muy importantes por esta situación, porque hay que determinar esa magnitud de enfermedades en términos monetarios, porque hay que justificar y evaluar programas de intervención, hay que asignar recursos, proporcionar bases para estrategias políticas de planificación, para prevención y para hacer nuevas iniciativas y para proporcionar un marco económico, digamos, para los programas de evaluación. Y además, y esto es muy importante,
porque resulta, y lo leo textualmente, potencialmente útil para deslindar adecuadamente la responsabilidad, y remarco la responsabilidad financiera, del tratamiento de estas enfermedades entre el sistema de seguridad social, con las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, como entidades gestoras del sistema y el Sistema Nacional de Salud, en nuestro caso, Osakidetza. A César lo que es del César. Este es el panorama de los distintos grupos de enfermedades y el gasto calculado. La metodología llevada será explicada posteriormente, pero estamos hablando, y ahí aparece la cifra, de 106 millones y pico de euros en el año 2008. Y estamos hablando de criterios mínimos, porque no están los accidentes de trabajo y solamente están aquellas enfermedades que hemos podido determinar que tienen una mayor evidencia científica de estar vinculadas al trabajo. Es decir, que estos son criterios mínimos de gasto, mínimos. El coste sanitario, ya lo he dicho, sería atribuible de las enfermedades atribuidas al trabajo en el año 2008, atendidas por el Sistema Sanitario Público Vasco, ascendería a 106 millones, 106,56 millones de euros, en fin, más de 106 millones de euros. 0,16% del PIB vasco y el 3,3% del gasto sanitario público vasco del Osakidetza, concretamente. Bueno, no voy a entrar en la situación actual de las enfermedades profesionales porque después es posible que se comente este tema, ni siquiera la situación de la sospecha, que posiblemente se comentará después, y solamente ya cierro con unas 2 diapositivas de conclusiones. ¿Qué es el primer estudio de estas características que se hace en el Estado y que utiliza datos de contabilidad analítica para calcular los costes asistenciales? Que hemos situado la enfermedad profesional declarada de una manera geográfica, que esto es muy importante también, y que podemos ir aterrizando todavía más en la comunidad autónoma y los distintos municipios, que hemos realizado una estimación del coste sanitario directo de la enfermedad profesional valorada como real en el año 2008 y que esta investigación nos permite avanzar en la estimación del coste sanitario en años sucesivos y que se nos puede preguntar, bueno, ¿y ahora qué vais a hacer? Pues vamos a intentar hacer esto. Situar la enfermedad profesional como una prioridad entre las políticas preventivas en materia de salud laboral. Realización de actividades conjuntas a través de la comisión de seguimiento, que ahora del efecto se ha quedado una comisión de seguimiento tripartita entre Sanidad, Osakidetza y Osalan para tratar todos aquellos temas que sean de mutuo interés, en este caso interés de las 3 entidades. Caminar hacia una historia clínica, yo lo he dicho el viceconsejero, lo tienen mimetizado, única del ciudadano con datos de riesgos profesionales e historia laboral. De hecho, dentro de una semana, 10 días, y esto es una novedad para todo el mundo, incluso para mi equipo, porque salió ayer, seguramente ya vamos a tener una reunión con los altos mandos de informática de Osakidetza para ver cómo podemos empezar a pensar y a estructurar una ligazón entre datos profesionales y la historia clínica del ciudadano. Seguir estimulando y promocionando las declaraciones de sospecha de enfermedades profesionales para favorecer el afloramiento de las mismas y animar a todo el personal médico, a todos, yo animo desde aquí a todos los médicos de primaria y especializada a que cuando tienen una persona delante que es un trabajador, se animen a preguntarle dónde trabaja, su historial laboral, cuáles son sus riesgos más importantes y si tiene alguna sospecha de que esa patología puede estar vinculada con el trabajo, que tramite la sospecha. Y estos objetivos, todos, decir, y así termino, que están reflejados en la reciente estrategia que también se os ha entregado, 2011-2014, de seguridad y salud en el trabajo. Eskerrik asko danori. Bueno, todos a tomar un poco de café, frutas y de todas las cosas que haya por ahí. Y dentro de poco tiempo aquí.